Ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos TV. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El conversatorio de esta semana realmente me dejó pensando. De las muchas intervenciones, un cortecito de Artemio López que me hizo preguntar cosas, ¿no? Él se preguntaba cómo puede ser que haya gente que reclame un salario que está casi por debajo de la canasta y que no de la canasta básica, y que no reclame más. Y que no reclama más porque quizás siente que no lo merece, o quizás porque no se lo van a dar. Porque hay como una especie de asunción colectiva de que hay ciertas cuestiones que ya se estabilizaron en esta zona de desigualdad y que es muy difícil, por ejemplo, revertirlo. Y como es difícil de revertir, uno se acostumbra o acredita o internaliza que esta es la realidad, que esta realidad no va a poder ser cambiada. Miramos en un momento a la cuestión de la autoestima, porque claramente esos números que daba Artemio hablaban de una autoestima rota, o por lo menos malherida. Y se da en un contexto donde hay un aumento de la desocupación de casi 600.000 puestos de trabajo perdidos. 600.000 puestos de trabajo perdidos. Y hay 600.000 puestos de trabajo perdidos y una CGT que está en cualquiera. Cuando digo una CGT no digo aquellos que Amichetti, Minucci, Siley. No digo aquellos que Manrique o Palazzo, no digo aquellos que están todo el tiempo viendo de qué manera se mejora la situación, las condiciones de vida de la clase obrera en la Argentina. Me refiero a la CGT como institución, donde hay una serie de empresarios que tienen delegada la representación de muchas ramas de la actividad. Y digo empresarios porque nadie me va a decir que Martínez es un obrero, un trabajador. Gerardo Martínez es un tipo que tiene delegada, lo ponían ahí a un abogado y más o menos lo mismo. Lo que pasa es que quizá el abogado tiene otras pretensiones, pero Martínez, yo creo que claramente, creo que no agarró, sinceramente me puedo equivocar, pero creo que no agarró en su vida un fratacho. No lo sé, capaz que me mandan una foto de trabajo y me arrepiento de lo que digo. Pero lo cierto es que cuando digo que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que tienen delegados la defensa de sus derechos en tipos que piensan más como empresarios que como trabajadores, bueno, quizá eso explica en cierta medida también cuál es tu promedio a nivel social, tu promedio de reclamos, ¿no? Porque al fin de cuentas hoy no estamos teniendo lo que al principio del gobierno de Javier Gerardo Milei se asomaba, que era un nivel de resistencia alto. Enseguida, producto del gas pimienta, producto de las políticas represivas, pero también producto de la inconsecuencia de las dirigencias sindicales, pero también políticas, dejaron de aparecer. Las resistencias hoy son aisladas, ustedes saben, en la fragmentación son diminutas. No es lo mismo juntar 500.000 trabajadores y trabajadoras en la plaza protestando por algo que esa misma cantidad de trabajadores lo hagan en su taller, en su oficina, en su repartición estatal, no es lo mismo. En su provincia, perdidos ahí en la nada, no es lo mismo. La clase obrera, cuando trata de plantear sus exigencias de políticas públicas favorables, asume su condición de actor político, y para asumir su condición de actor político tiene que juntarse y verse como una clase. Si no, lo que vemos es gente que trabaja, que está muy
bien, gente que trabaja, uno tiene respeto y yo me siento parte de esa gente que trabaja. Es más, yo creo que la Argentina está integrada por gente que trabaja en su gran mayoría. Después están los adorni, pero esencialmente gente que trabaja. Ahora, eso no constituye en sí mismo una clase que lucha o que pelea por sus mejoras, en el marco de, por ejemplo, un país que tiene un determinado producido de riqueza. Vos tenés una cantidad de riqueza que generaste y querés discutir cómo se reparte. Para eso te tenés que constituir en un actor político. Un actor político. Para eso está la CGT. La CGT es un instrumento, es una confederación de sindicatos que tiene un papel político, como las 62 organizaciones, ¿no? Es que la CGT es un grupo de mutuales y obras sociales que se juntan a determinar cuánto va a estar el precio per cápita, ¿no? La cápita. No, en teoría es la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, queriendo ser parte de un proyecto nacional, que es al fin de cuentas un país. En esto yo creo que hay un faltante, y es en función de lo que decía también Artemio López ese día. ¿Qué nos está pasando? Entonces dice, bueno, mira, lo que pasa es que hay una baja autoestima. Bueno, hay baja autoestima cuando uno no ve la salida, ¿no? Cuando uno está deprimido, está bajoneado, empieza a creer que el problema es uno y no otras circunstancias modificables. El problema es uno. Y uno se siente cada vez peor, se siente más hundido. Bueno, lo mismo le pasa a una persona, lo mismo le pasa a los colectivos de personas. Hay una dirigencia depresiva, la gente se deprime, muchachos. Y tenemos una dirigencia depresiva. Una dirigencia se está preguntando dónde está Perón, otros se están preguntando quién es el candidato dentro de 3 años, y otros que se están preguntando. Es una dirigencia depresiva. Nuestra dirigencia no tiene hoy por hoy, y hago una excepción con Cristina, porque Cristina, cuando habla, le pone vigor a las cosas, ¿no? Pero claro, la quiero poner en otro lugar a Cristina, porque a fin de cuentas, cuando uno mira a Cristina habla más por lo que dice, pero también por el pasado que tiene, ¿no? O sea, entonces cuando Cristina dice esto, vos vas a un pasado, y en ese pasado se resignifica lo que está diciendo en este momento. Entonces, a ver, para hacerlo más sencillo, a Cristina le crees. A Cristina le crees. Porque cuando tuvo oportunidad de mentir no lo hizo, cuando tuvo oportunidad de cagar a los trabajadores no lo hizo, cuando tuvo la oportunidad de defender la soberanía de la patria no lo hizo. Entonces, uno le cree a Cristina. Cristina no es una líder depresiva. Al contrario, da las peleas que puede, y eso lo saben más sus enemigos que a veces aquellos que lo votaron o que la votaron. Pues sus enemigos la tienen maniatada a Cristina, ¿no? O sea, le juegan permanentemente a limitar sus capacidades, tanto para decidir el rumbo del proyecto nacional como para candidatearse. Cristina está hoy proscripta judicialmente. El peronismo está en cualquiera. No acredita esa realidad. Hace poco escuchaba a un dirigente puteando porque la consigna que se daba en redes y que habían aparecido pintadas era quién mandó a matar a Cristina. Y si no, en las paredes tenemos que empezar a poner quién es el candidato del futuro. A mí me parece una soncera, sinceramente. Porque mientras el peronismo no pelee por esas cosas, no va a poder pelear por ninguna otra. Y esto no se resuelve con que gane tal o cual candidato. Alberto ganó, y miren el desastre que hizo. No es la persona, es el proyecto. ¿Qué cosas se está preguntando este proyecto? ¿Cuál es el candidato que viene? ¿O se está preguntando cuáles son los factores de poder que tienen proscripta a Cristina Kirchner y a la política que ella representa? Porque la política que representa a Cristina es precisamente, no es una política depresiva, es precisamente la política de la recuperación de la autoestima social. ¿Y por qué digo esto? Porque bien lo decía Artemio, los que pelean, o las peleas se dan generalmente cuando hay cosas que vemos se obtienen con esas peleas. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en el Cordobazo, que fue el empujón que le faltaba a la dictadura de Onganía para empezar a tambalear y caerse, fue nada más y nada menos que encabezado por los sindicatos, Citrax y Tram, pero también la CGT cordobesa, los trabajadores y trabajadoras mejores pagos del país en aquel tiempo, año 1969, 29 de mayo creo, ¿no? Eran
eran los mejor pagos del país. Y como eran los mejor pagos del país, tenía un tipo como Agustín Tosco, como Atilio López, pero eran sindicatos donde se discutía la política, se discutía la cultura, se discutía el proyecto de país, se discutía comunitariamente una línea de acción. Eso se perdió, ustedes lo saben, ¿no? En el mejor de los casos, hoy el sindicato es un WhatsApp. Las asambleas se dan por WhatsApp. La gente ya tampoco quiere participar mucho, porque si pescan ese WhatsApp, el de recursos humanos los raja y no hay sindicato que los vaya a defender. Entonces, bueno, imaginemos la situación en la que estamos. En aquel tiempo, aún estando en una dictadura, cuando se peleaba se lograban cosas. Y tenías tipos que no eran dirigentes depresivos. Agustín Tosco no era un dirigente depresivo. Atilio López no era un dirigente depresivo. Yo lo veo a Daer y la verdad creo que da esa imagen de un tipo que está derrotado antes de discutir. No sé cómo lo llaman ustedes eso, pero va a la discusión diciendo perdón. No. No es Juan Domingo Perdón, es Juan Domingo Perón. Digo, si vas a la discusión y ya de antemano sabés que tu correlación de fuerza no es la favorable, bueno, la correlación de fuerza no es una cuestión inmodificable. Muta en función de los actores que construyen esa correlación de fuerza. Y esa correlación de fuerzas, por ejemplo, miren, se lo voy a poner en estos términos y con esto terminamos, porque esto les decía, es más una reflexión. Yo abogo por una revuelta, pero que sea una revuelta organizada, para que no haya heridos, no haya violencia, no. Pero una revuelta a esos años, en los que creíamos que teníamos derechos y esos derechos debían defenderse cualquiera fuera las circunstancias. Y no hoy que estamos en esta faceta depresiva, con la autoestima baja, donde esos derechos que teníamos decimos, bueno, es verdad, la verdad es que pagamos poco de luz, pagamos poco de colectivo, pagamos poco, ¿no? de gas, pagamos poco del club, pagamos poco de prepaga. La verdad, pagamos poco. Es mentira. La papa, la verdad, está bien que esté cara. Está bien que esté caro el tomate. Y el aceite, la verdad, pagamos poco. Pagamos poco. Es esa especie de rezo del derrotado, ¿no? Que le parece que el resto tiene la razón. Eso nosotros tenemos que revertirlo. Con que es una revuelta hay que revolver y volver. Volver a creer que tenemos derecho a que nuestro salario acompañe el valor de las cosas. Tenemos derecho, ¿saben qué? A tener unas regias vacaciones, porque trabajamos todo el año. Tenemos derecho también a volver a trabajar nada más que 8 horas, porque el resto del día tenemos que ir al club. El resto del día tenemos que ir a jugar al ajedrez en la esquina, al dominó en la plaza, no importa. El resto del día tenemos que ir a correr, a tocar música. El resto del día tenemos que ir al cine. Tenemos derecho a hacer eso. El que piensa que no tiene derecho a eso es porque anda con la autoestima a nivel zócalo. A nivel zócalo. Tiene más autoestima el gato de la casa que uno. Hay que recuperar esa sensación de que este país nos pertenece, porque si sentimos que este país no nos pertenece, entonces se lo llevan otros. Mientras nosotros estamos con la autoestima baja, nos estamos deprimiendo mirando a Daer, estos tipos se llevan el oro. Más gráfico y literal, imposible. Más gráfico y literal, imposible. Uno piensa siempre que no, porque los recursos naturales, viene la minera. Se llevaron los lingotes de oro, a ver si lo entendemos. Y no pasó nada. Y le digo a los muchachos, ¿no? Que están los gremios aeronáuticos ahora parando, y está muy bien porque no se quieren dejar llevar por delante por este gobierno abusivo. Pero tendría que justificar parte de estas medidas de fuerza que están llevando adelante, diciendo, paramos para que no se lleven el oro. La denuncia la hizo la bancaria de Palazzo. Entonces hay que empezar a mirar por ahí, muchachos. Los sindicalistas tienen que empezar a explicar. Por eso yo creo tanto y quiero tanto la figura de Saúl Ubaldini. Pues Saúl Ubaldini salió a arar en el mar. Y
¿saben qué? Hizo florecer 14 paros generales, cuando quizá el presidente que había no se los merecía del todo, pero había que defender a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Había que tener ese empeño, ese empuje, porque si no el Fondo Monetario Internacional venía, como finalmente ocurrió, y te imponía sus recetas económicas. Y te ponía esas recetas económicas y vos ibas y le llorabas a San Cayetano. No, un día le vas a llorar a San Cayetano, pero al otro día, ¿sabés qué? Con el mazo dando. Y por eso también hay que hacer la reflexión en cada lugar de trabajo, en cada club, ¿Saben por qué la tienen proscrita a Cristina? Porque Cristina nos recuerda que una vez estuvimos mejor. Y eso es un pensamiento subversivo. Saben que tarde o temprano esa memoria va a funcionar como un combustible para un motor que vuelva a funcionar, que vuelva a revolucionar las cosas. Revolucionar las cosas es que los jubilados ganen mejor. Tampoco estamos pensando en la toma de la Bastilla, ni en decapitar a los Ares. María Antonieta se puede quedar tranquila con su cabeza, nadie se la va a andar tocando, ni mucho menos. Es simplemente volver a que la gente pueda ir a comprar el pan sin preguntar cuánto sale. ¿Es tan difícil eso? Me quedé pensando en esto que decía Artemio, la autoestima social. Me parece que estamos un poco deprimidos. Creo que tenemos que volver a revolver en otras cosas que nos vuelvan a dar la energía. Una revuelta de esas cosas que nos emocionaban, que nos hacían ser distintos y que nos hacían ser mejores. Porque si la Argentina fue mejor en algún momento, fue que nosotros y nosotras fuimos mejores. Nada, reflexión, día viernes. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la